ya vimos acá persona física. Entonces, ¿qué entendemos por persona física? Un ente capaz de qué? Contraer derechos y obligaciones. Sujeto de derechos y obligaciones. Esta es la que consideramos como persona física o persona individual, ¿verdad? Un ente. Y las personas se clasifican en personas individuales o físicas y en personas jurídicas. Jurídicas lo llama el artículo 15, pero jurídica tendría que hacerlo a todas. Nuestra legislación le llama persona jurídica y la doctrina le llama colectiva, social, moral, social o abstracta. Todo esto es igual. Ahora bien, las personas pueden unirse pero además de que se unen, tienen objetivos comunes. Objetivos comunes. Ya sean lucrativos o no lucrativos. Pero, si bien es cierto, nos podemos unir varias personas, dos personas podemos crear una sociedad anónima. 7 personas podemos crear una ONG. 5 o 7 personas podemos crear una fundación. 20 trabajadores podemos crear un sindicato de trabajadores. 5 sindicatos de patronos, por ejemplo. Pero no es solo el estar unidos, porque miren, en este salón, miren la cantidad de gente que hay. Estamos unidos, pero no hemos tenido un objetivo común, ni un patrimonio. Al establecer un objetivo común, un patrimonio, entonces empezamos por el proceso de creación o constitución de la persona colectiva. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Pues vamos con un notario, porque la mayoría de personas jurídicas se constituyen por medio de escritura pública. La única que se constituye, el único que se constituye por acta constitutiva es el sindicato. Pero quieren crear una sociedad anónima, escritura pública. Quieren constituir una fundación, escritura pública. Quieren constituir una ONG, escritura pública. Quieren constituir una iglesia evangélica, escritura pública. Quieren constituir un partido político, también en escritura pública. Vamos a ver, hay diferentes objetivos que pretenden al constituir la persona colectiva. Entonces, algunos piden, por ejemplo, publicaciones, por ejemplo, no todas. Ay, no me acá. Y después de haber cumplido por todo ese proceso de creación, escritura constitutiva, publicaciones, buenas tardes, se tiene que inscribir en el registro respectivo.
Si es un sindicato, pues debe de ir a la sección respectiva del Ministerio de Trabajo. Si es una sociedad anónima, debe de ir al registro mercantil. Si es una ONG, una fundación, debe de ir al registro de personas jurídicas, repito. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada persona jurídica, así tiene su respectivo registro. Y además de inscribir y registrar el acto constitutivo, ¿verdad? Debe de designarse un representante legal. Este representante legal pues puede ser un administrador único, un secretario general, un director. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la estructura de la persona colectiva, un presidente de la junta directiva y así. Cuando se inscribe la representación legal, ya inscrita, ya no me alcanza el pizarrón, ya inscrita, entonces el Estado le otorga su personalidad jurídica. Pero todo está en las guías, aquí porque entonces el Estado le otorga su personalidad jurídica. Cuando tiene personalidad jurídica, entonces ya es persona jurídica. Y como es persona jurídica legalmente constituida, pues obviamente podrá ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Solo que el ejercicio lo va a hacer diferente, repito, a través de un representante legal. Llámese director, secretario general, presidente, administrador único, gerente general, dependiendo de cada institución. Ahora bien, hay personalidad jurídica que la propia ley constitucional se la otorga. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, el Estado, la Iglesia Católica. Pero las otras, por ejemplo, las universidades privadas, tendrán que pasar por ese proceso de creación. Y si es una iglesia no católica, también tendrá que pasar por su proceso de creación. Si es una sociedad anónima, también tendrá que pasar por su proceso de creación. Si es una fundación, si es una ONG, ¿ya? Todas estas van a pasar por su proceso de creación. Entonces, como ven, la persona colectiva tiene una existencia legal, una existencia material, porque obviamente la persona colectiva, no olvidemos, va a tener sus propios atributos. ¿Tendrá capacidad? ¿Qué piensas? Sí. ¿Tiene capacidad? ¿Tendrá domicilio? Sí. Por supuesto. ¿Tendrá nacionalidad? Sí. Por supuesto. ¿Y tendrá nombre, muchachos? Buenas noches. Sí. Ah, no me digan, también que iban. ¿Qué razón o denominación social? ¿Y qué papá va a ir a reconocer una persona colectiva, muchachos? Ah, bueno. El nombre es para las personas individuales, ¿verdad? Y solo recuerden que hay nombre propio y ¿qué? Y nombre patronímico o apellidos, y que los apellidos se conforman por pero ya se los dije, por los apellidos de sus padres, casados o no casados, o de la institución que los haya reconocido, les esté dando su albergue. Pero una persona colectiva no. Entonces, en el tema de razón de la persona colectiva hay razón o denominación social. Fundación Las Mariposas. Su objetivo va a ser la prevención del cáncer de
Cafecito Los Antojitos, Sociedad Anónima. Han constituido una sociedad anónima ahí para el cultivo, exportación, etcétera, de café. Entonces, van a tener en el tema de persona colectiva, razón o denominación social. Nombre van a tener solo las personas individuales. ¿Qué clase de capacidad puede tener una persona colectiva? Ya vimos que sí tiene capacidad. ¿Qué clase de capacidad? Esperamos que cumpla 18 años la sociedad para que entonces de goce, una capacidad de goce, y va a empezar a ejercer desde el momento en que esté inscrita como tal, tanto su constitución como su representación legal, porque puede ser que hasta aquí llegue, ¿verdad?, por la constitución, pero si no tiene un representante legal, ¿cómo va a ejercer sus derechos? ¿Cómo va a cumplir con sus obligaciones? Entonces, regreso a las teorías. Vean si tienen existencia legal, doctrinaria y material la persona colectiva. Las teorías que niegan su existencia son teorías que no están vigentes. Si aquí miren, ¿por qué creen que traen tanta ley? Porque no solo está en la Constitución, sino que también cada persona jurídica tiene su propia regulación. Por ejemplo, vamos a ver hoy que hay una ley de ONGs, que hay una ley electoral y de partidos políticos. Hay partido político, hay comité cívico electoral, y hay asociaciones políticas. Y así vamos a ver, hay un código municipal para el municipio y la Constitución, ¿verdad?, que vamos a ver, le otorga la personalidad jurídica a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Estado, a las municipalidades y a las iglesias. Ya lo vamos a ver. Pero vean, la Constitución es posterior al Código Civil, norma superior, por supuesto. Pero el Código Civil, desde 1964, que entró en vigencia, ya hacía la descripción, la enumeración de las personas indígenas. Claro, ha sufrido también reformas, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Empecemos, leamos el artículo 15 del Código Civil. Son personas jurídicas, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por ley. 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas y las organizaciones no gubernamentales que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otra orden, cuya constitución fue debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronos y los comités para las obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente se consideran también como asociaciones. Las organizaciones no gubernamentales u ONG se restringen por una ley específica. Miren ese artículo 15. Tuvo reformas en cuanto a las asociaciones, no es una gran reforma. Entonces, veamos nuestras guías, vean aquí el 31, la persona jurídica colectiva o moral, abstracta, social, miren. En su primera columna tienen una definición de persona jurídica. La colectividad de personas. Aquí ya está ordenado lo que dice ahí, que no me alcanzó ni el pizarrón, que se pase poquito. La colectividad de personas o conjunto de bienes, ¿ven?, que organizado para la realización de un
de un fin permanente obtiene reconocimiento por el Estado como sujeto de derecho. Si es sujeto de derecho, va a ejercer derechos y tiene que cumplir con sus obligaciones. Ese es el artículo que acabamos de leer, el artículo 15. En cuanto a sus teorías, ya se las expliqué, ¿verdad? Ficción legal y ficción doctrinal no vigentes, porque sí tienen una realidad material, física. Ahorita vamos a ver los atributos. Y también una realidad doctrinaria y legal. Por eso es que hay una posición ecléctica. A tal grado que la propia legislación le otorga facultades para que pueda ejercer sus derechos y obligaciones. Si su patrono es el pollo campero, por ejemplo, claro que existe esa entidad, claro que la pueden demandar si en caso no cumplieran con pagarles un salario de conformidad con la ley. Si hay una ONG que se está dedicando a actividades diferentes, claro que pueden solicitar su extinción, porque es persona y tiene que cumplir con sus obligaciones. No van a constituir una ONG para la compra y venta de marihuana y demás estupefacientes. No, va en contra del orden público, de la moral, de las buenas costumbres, de la ley. Entonces se puede solicitar la extinción de una persona colectiva. Repito, una persona jurídica tiene derechos, pero también obligaciones. Y por eso les decía, tiene atributos. Es que es persona, chicos. Es persona. Entonces la tenemos que identificar a través de una denominación o razón social. Tiene capacidad, por supuesto. Si yo no participara en el mundo jurídico, no podría cumplir con sus obligaciones ni ejercer derecho. Tiene un domicilio, lo vimos cuando estudiamos el tema del domicilio y vimos que la persona jurídica o colectiva tiene un domicilio y se hace constar en la escritura constitutiva, en el documento que está creando esa persona colectiva. Y sí, salud. Y también recuerden que dentro de las clases de domicilio teníamos domicilios que están regulados en el Código Civil, pero también hay clases de domicilio que están fuera del Código Civil y están acá. Se recuerda que hablamos del Código Tributario. Ahí tenemos, ahí tenemos el domicilio fiscal, el 115 para la persona física o individual y el 116 para quién cree, para la persona jurídica o colectiva. Hay obligaciones tributarias, tienen un patrimonio y por supuesto que tienen una nacionalidad. Vean ahora la siguiente guía, como estoy leyendo aquí la palabra creación, ya se me explica. En la 32 tenemos creación, que básicamente es ese proceso que les platiqué ahí, vean. Previamente existe un proceso formativo o un acto constitutivo, ¿verdad? Entonces nos ponemos de acuerdo, establecemos objetivos comunes y empezamos entonces a constituir esa persona colectiva. Llámese fundación, repito, llámese ONG, llámese sociedad, sociedad anónima, sociedad civil, iglesia evangélica, pero lo estamos constituyendo y esa persona va avanzando en su proceso de creación hasta que llegue finalmente a su inscripción. Cuando está inscrita la persona jurídica, entonces debe de inscribir también el nombramiento del representante legal. ¿Para qué?
para que sea considerada como persona y pueda ejercer todos esos derechos y obligaciones. Ahí lo tienen, ver. Previamente existe un proceso formativo, ¿qué es eso? Un acto constitutivo, una escritura pública según la naturaleza de la entidad, un proyecto de estatutos, porque tienen que establecer las bases del juego, publicaciones e inscripción, a excepción del sindicato que se constituye o se inicia su formación en acta constitutiva, que tiene que acompañarse con otros requisitos al Ministerio de Trabajo, al respectivo registro de sindicatos dentro del Ministerio de Trabajo. El maestro Alfonso Brañas, hace una clasificación de las personas colectivas. ¿Ya? El maestro Brañas nos dice que hay personas colectivas de derecho público y de derecho privado, y que dentro del derecho público encontramos a todas las instituciones, universidades, estados, municipalidades, que es la primera literal del artículo 15. Lean la primera literal otra vez del artículo 15. Ahí inclusive nos dice, solo la primera. 1. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, las universidades sanitarias y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Y nos dice también que ahí, que las personas colectivas hay de derecho privado, y que las de derecho privado se dividen en dos grandes categorías. Las personas colectivas de derecho privado pero de interés público, y personas colectivas de derecho privado pero de interés público. Cuando estamos ante las personas colectivas de interés público, ahí encontramos fundaciones, establecimientos de asistencia social, y cuando estamos dentro de la clasificación de interés privado, encontramos las asociaciones con fines lucrativos y asociaciones sin fines lucrativos. Es una clasificación ahí. La Constitución permite el derecho de asociación y lo garantiza. Leamos, por favor, el artículo 34 constitucional. Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se efectúa en caso de la colegiación profesional. Bueno, ahí está garantizado nuestro derecho de asociación, ¿verdad? En general, ya sea con fines lucrativos, sin fines lucrativos, de derecho público, de derecho privado, siempre y cuando no sean contrarios a la legislación. Bueno, a la ley, a la moral, a las buenas costumbres. En el siguiente cuadro de la guía 32 encontramos personalidad y capacidad. ¿Qué es lo que ella cometió? Se inicia desde el momento en el cual se formaliza el acto de su creación. Bueno, tuvimos la escritura pública y pagamos honorarios. Es decir, cuando han quedado legalmente constituidas, adquieren su capacidad después de haber cumplido con los requisitos de su inscripción, tanto como persona jurídica colectiva y su respectivo nombramiento de representante legal. Ahí ya está formalizado
el proceso de creación, de constitución de una persona colectiva. Ahora bien, si lo que quieren es formar un partido político, bueno, la ley electoral. Si lo que quieren formar es un sindicato, bueno, ahí está el Código de Trabajo. Si lo que quieren es organizar una sociedad anónima, ok, ahí está el Código de Comercio. Si lo que quieren constituir es una ONG, ok, ahí está la ley de ONG. Si ya nos graduamos de abogados y notarios, hay que colegiarse también. Es obligatorio. Ahí está el colegio de profesionales. Tiene personalidad jurídica. Entonces van entendiendo las diferentes clases de personas que hay y la clasificación. Esta clasificación del maestro Brian es el artículo 15, muchachos. Ahí está. No hay otra. Bueno, hay otra clasificación, pero es de ONGs, y eso sí está en la ley de ONGs, no de personas colectivas. Dígame, compañero. ¿Los sindicatos a qué clasificación? ¿Cómo? Hábleles. ¿Los sindicatos a qué clasificación pertenecen? Lo acabo de explicar. ¿A qué clasificación cree usted que pertenece? Por lo que entendí el público. ¿Perdón? Por lo que entendí el público. Ajá. Ahí está. ¿Yo? El sindicato está dentro de las personas de interés público dentro del derecho privado, ¿verdad? Recuerden que el derecho del trabajo es un derecho social, no se, por su naturaleza no se ubica ni dentro del derecho privado ni dentro del derecho público exclusivamente, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos claro hasta el momento. Sí, bueno, vamos ahora con los ejemplos. Y aquí les voy a ir explicando yo tener la de buen ejemplo. No voy a dar la de partidos políticos. En la guía 31 mencionó dos números, son 115 y un 116. En la 31, ya vi que usted lo apuntó. Sí, aquí. Sí. Artículo 116 de la ley tributaria para la persona. Leamos el 37 Y constitucional. el 115 ahí. Para la persona individual. Ahí lo recuerdo. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlos si no fuese por razón de orden público. Okay, que se esté dedicando a situaciones contrarias al orden público, a la moral, a las buenas costumbres y legales. ¿A quién le otorga constitucionalmente personalidad jurídica? A la Iglesia Católica. Y las otras iglesias de cultos, entidades y asociaciones de carácter, pues obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución, etcétera, etcétera. Muy bien. El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica poseen para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. No podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas ni los que el Estado tradicionalmente ha destinado a su servicio. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exenciones de impuestos, arbitrios y contribuciones. Bueno, veamos ahora, 82 constitucional. Esta sí nos va a ser liberada. Autonomía de la Universidad San Carlos de Guatemala. Vean eso, autonomía de la Universidad de San Carlos, aquí, en nuestra segunda mamá. Vamos. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. Hagamos alto ahí hay un gran punto. ¿Qué nos indica
es una institución autónoma con Personalidad. O sea, ¿tendremos que hacer la escritura? No. La propia Constitución, al igual que la Iglesia Católica, nos está diciendo que tenemos personalidad jurídica y es más, nos otorga la autonomía. ¿Qué pasa entonces en el caso de las privadas? Marroquín, del valle, regional, rural. Vamos ahora al 85. Universidades privadas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la nación con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales. Muy bien. Oigan aquí, pongan atención y deberían de ir subrayando la personalidad jurídica de cada uno. Perdón, compañera, sí. Desde que sea autorizado el funcionamiento de una universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planes y programas de estudio. Ok, ¿ya vieron? Las demás sí tienen que pasar por ese proceso de creación, ¿verdad? Las alcaldes ya estamos aquí. Imagínense que ahorita con más de 300 años que quieran, anda a hacer la escritura. Eso le toca a las nuevas. Nosotros no. Ok. Pues vean, esta personalidad jurídica la otorga la Constitución. Sin embargo, miren ese Código Civil, porque la Constitución es posterior al Código Civil, aunque sea una norma suprema. Pero el Código Civil ya lo tenía regulado desde 1963, porque entró en vigencia en el 64. Y miren, son personas jurídicas que empiezan a el Estado, la municipalidad, y que saben. Bueno, ¿a alguien de ustedes le di la ONG? La ley de ONGs o completo sería la ley de organizaciones no gubernamentales. Veamos la 2, el artículo 2 de la ley de ONGs. Oigamos. Las organizaciones no gubernamentales u ONG son entidades de derecho privado con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, con objetivos claros de beneficio social y que invierten sus excedentes solo en su objetivo social. Pero su naturaleza, la ONG inscrita en los registros conforme a la ley, tiene la obligación de mantener y reivindicar la presentación y conservación de su autonomía e independencia política frente al gobierno nacional, gobierno extranjero, donantes, financistas y otros actores políticos. ¿Ven? ONGs. En el artículo 4 están las clases de ONGs, ¿verdad? Educativas, por ejemplo, de beneficio, de control ambiental. Ahí está la clasificación, pero repito, es solo de ONGs. Y en el artículo 5, ahí nos dice la Constitución. Artículo 5 de la Constitución. Las organizaciones no gubernamentales deben constituirse por medio de escritura pública. Bueno, sí. Oye, en escritura pública. Y por el acto de su inscripción en el registro de las personas jurídicas. Perfecto. Ajá, perfecto. Muy bien. Ahí dejamos. Gracias. Bueno, ya se fijaron. Inscribir su acto de constitución que se celebra en escritura pública y se inscribe. Y luego, pues ya el nombramiento del presidente, de la junta directiva, etcétera, que será de su representante legal. Muchas gracias. Vamos ahora con la ley electoral y de partidos políticos. ¿A quién se la discute? Aquí. Vean, ahí en el artículo 18 está la Constitución, está el partido político como persona colectiva. En el artículo 97 y 100
está la constitución de los comités cívicos electorales, que son personas temporales, jurídicas pero temporales. Es solo para el evento electoral para el cual se promueven generalmente alcaldes. Y luego, pues ya en el artículo 115 y 116 están las asociaciones con fines políticos, que ellos son los que emiten opinión, hacen análisis de coyuntura, etcétera, de la política nacional. No son partidos políticos porque ellos no participan en el evento electoral. En el evento electoral, partidos políticos y comité cívico electoral. Ya, artículo 18. Oigan. Artículo 18. Partidos políticos. Los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Muy bien. Ahora lee el 97, por favor. Definición de comités. Los comités cívicos electorales son organizaciones políticas de carácter temporal que representan sectores sociales y corrientes de opinión y pensamiento político que postulan candidatos a cargos de elección popular para integrar corporaciones municipales. Solo para eso, ¿verdad? Ahora lee, por favor, el 115. Esas son para las asociaciones con fines políticos. Derecho de asociación. Artículo 115 de concepto. Las asociaciones con fines de cultura y formación política son organizaciones de duración definida, que sin ser partido político o comité cívico electoral, tienen como finalidad esencial el conocimiento, estudio y análisis de problemáticas nacionales. Muy bien, muy bien. Entonces, ven, solo en la ley electoral y de partidos políticos encontramos la constitución de 3 personas jurídicas, ¿verdad? Partido político, comité cívico electoral y asociación con fines políticos. ¿Cómo es? Con fines políticos. Muy bien. Bueno, gracias muchachos que me están ayudando. Pasemos ahora al Código Municipal. El municipio también es persona jurídica. Artículo 7. El municipio en el sistema jurídico. El municipio como institución autónoma de derecho público tiene personalidad jurídica, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y en general para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de conformidad con sus características multitécnicas, pluriculturales y multilingües. Su representación la ejercen los órganos determinados en este código. Excelente. Como ahorita solo estamos leyendo el de la Constitución de la persona jurídica. Aquí les voy a dar más. Código de trabajo, ley de colegiación. Ahora tenemos que ver el código de comercio. Es que no iba a matar toda esta ley, acá se los pedimos. Pero ustedes ya en la comodidad de su casa leen bien los artículos y se van a dar cuenta cómo está la Constitución de cada Constitución. Código de trabajo, artículo 210, sindicato. ¿A quién es el código de trabajo? Don Tierney, por favor. Entre otros, ¿verdad? Porque está el 217 para el sindicato del patrón, pero ahorita vamos a leer solo este para que oigan. Artículo 210. Sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir todas clases de impuestos fiscales municipales y que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que contribuya a llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes
muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar la condición económica y social de sus afiliados. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización de acuerdo con el inciso del artículo 61 del Código serán considerados gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Asimismo, los trabajadores o las personas individuales o jurídicas podrán deducir del impuesto sobre la renta todas las donaciones en efectivo o en especie que hagan los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores legalmente constituidos en el país. Ya vieron, también tienen que constituirse, también tienen que pasar por el proceso de creación y también tiene derechos y obligaciones, con algunos beneficios, pero igual. Ley de colegiación profesional. Voy a leer primero yo el 90 constitucional y luego lees tú el 3. Gracias, muchachos, que están aquí. 90 constitucional. Colegiación profesional. Oigan ahí. Colegiación profesional, artículo 90 constitucional. La colegiación de los profesionales universitarios ya les va a tocar. Es obligatorio, por eso uno, si va a trabajar o va a prestar algún servicio, tiene que llevar su carnet de colegiado activo, bueno, de colegiado activo y de que pertenece al colegio. Además, constantemente nos solicitan que acreditemos nuestra constancia de colegiado activo para ver si vamos aquí a la escuela. Si no, no hay chance. Y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de los profesionales universitarios y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria, ¿no? Y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Ahí lo que importa es la profesión, no de dónde se egresaron. Artículo 3, ley de colegiación, por favor. Naturaleza y fines. Los colegios profesionales son asociaciones gremiales no lucrativas, esencialmente apolíticas, de carácter laico con personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionarán en conformidad con las normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. Tendrán su sede en la ciudad de Guatemala, pudiendo establecer sus sedes fuera de ella. Vean que, por eso yo les decía la vez pasada, miren, el derecho civil no es solo para el derecho civil, ¿verdad? Para el procesal civil, para el derecho de familia. Miren la aplicación que tiene en los diferentes campos del derecho. Y mucha gente cree que como aprobar los cursos ya está, pero fíjense que si ustedes no saben qué es persona, si ustedes no saben que hay una escritura pública de constitución, ustedes no van a saber posteriormente si, por ejemplo, si una entidad sociedad anónima cumple con el pago de sus impuestos. Si una sociedad anónima los está estafando. Entonces, ahí ya vamos al campo penal, ¿verdad? Si hay alguna ONG que de repente se dedica a la distribución de drogas. Entonces, vean, aplica tanto para el derecho privado como para el derecho público, ¿verdad? Tienen que saber quiénes son trabajadores, quién es la persona trabajadora, quién es el sindicato, quiénes integran el sindicato. Aquí cuando leímos el artículo del sindicato vimos que hay federaciones de sindicatos, confederaciones. Entonces tienen que saber lo básico, y lo básico se aplica a todo el derecho. Ahora, y ahorita miren, vamos con el Código de Comercio, artículo 14. Cuando les digan, miren, constituyan una sociedad anónima o una sociedad mercantil,
Ah, bueno, aquí les va a dar el chivo el compañero. Artículo 14, Código de Comercio. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrán personalidad jurídica propia y distinta de los socios individualmente considerados. Entonces, integren ahí su sociedad anónima, el Cafetalito S.A., tienen sus trabajadores, cuidado que no les integren ahí un sindicato. Y entonces, ahí van a tener una persona jurídica colectiva lucrativa y van a tener el sindicato de si son más los patrones. Pero vean, aplicación para el derecho público, para el derecho privado. Ahora bien, la gran pregunta. Las personas colectivas van a tener también, van a ser responsables civilmente, ¿verdad? Civilmente se cometen daños y perjuicios. Pero también hay una responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal es porque se están cometiendo hechos y actos ilícitos. En otras palabras, delitos. Ahora mi pregunta es, ¿la persona colectiva tendrá solo responsabilidad civil o tendrá penal? ¿Será que se lleva al bote el representante legal? Sí. Exacto. Tienen un representante legal y así como ejerce derechos, también, ¿verdad? Y sí se puede también pedir una orden de aprehensión contra alguien de un ente colectivo que esté cometiendo un hecho delictivo, ¿verdad? Por eso vean, volvemos a lo mismo. Tienen existencia física y no digamos legal. Miren todo esto que son algunas personas, porque por eso en la guía dice algunos ejemplos, faltan. En el propio Código Civil está una sociedad civil. El que acabamos de leer del Código de Comercio son sociedades mercantiles y en el Código de Comercio hay como 5 o 6 sociedades. Y otro me da ejemplo la generalidad, ¿verdad? Pero hay sociedad anónima, en comandita, responsabilidad limitada, etc. Entonces son personas colectivas también. Veamos la responsabilidad civil primero de un ente. Gracias, muchachos. En la responsabilidad civil, ahí la tenemos en los artículos 24. ¿Quién quiere leer el 24? El 1664 también. Primero el 24, leamos el 24. Las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes que en ejecución de sus funciones perjudiquen a terceros o cuando violen la ley o no las cumplan, quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño. Vean lo interesante, quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño. En el 1664, mejor si lo buscan, vean, las personas jurídicas son responsables de los daños o perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de su función. Miren, va el gerente de la sociedad, el Cafetalito S.A. y en la avenida Bolívar mata a una persona manejando su derecho. ¿Quién es el responsable ahí? ¿El Cafetalito Sociedad Anónima? ¿O don Juanito Pérez que va manejando el delito? Juanito Pérez, ¿verdad? ¿Por qué? Vean, en el ejercicio de sus funciones, si ellos, el Cafetalito Sociedad Anónima, no le den el café de primera que ustedes solicitaron y le dan uno de tercera, ahí cometimos estafa. Entonces demandemos al Cafetalito Sociedad Anónima, ¿verdad? Pero si le saca la lengua a ustedes ahí en el corredor, ese es don Juanito Pérez, denle una palabra.
No, ahí no. Entonces, no olvidemos que tienen una responsabilidad penal, tienen una responsabilidad civil, pero en el ejercicio de sus funciones como representantes legales de la entidad que estén representando, ¿verdad? No como persona individual. Eso sí lo tienen que diferenciar. Entonces, vean, en el 1665, el Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Bonito, ¿eh? Bonito, pero triste. Y la responsabilidad penal, ¿tiene el código penal ahí? Sí. La responsabilidad penal la encontramos en el artículo 38. Solo vamos a leer la participación de la responsabilidad penal. Por eso es que hay casos. Vean el artículo 38, vean el epígrafe. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellos, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado esto, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Y de ahí sigue, ¿verdad? Pero lo que interesa para esta parte, ahí está. ¿Cómo se extinguen? Bueno, cuando han actuado en contra de sus estatutos, de la ley, de las buenas costumbres, se puede pedir la extinción de esa entidad. Por el acuerdo de las personas también, deciden liquidar una sociedad, pues lo hacen, ¿verdad? Deciden extinguir una ONG, pues lo hacen también de la misma forma en que se constituyeron, con el acuerdo de todos, y debe ser inscrita esa extinción en el registro de Estado. Bueno, ¿tienen alguna duda o comentario, chicos? 1624, pero ¿de qué Para el código? primer parcial, en lo que piensan que me van a trabajar, para el primer parcial, los puntos que ya les mandé en imagen ahí, ¿verdad? Derecho civil, persona, personalidad, capacidad, discapacidad, estado civil, identificación de persona, domicilio, ausencia, persona colectiva. Oh. 15 preguntas. Miren, no se van a relajar. 15 preguntas. Exacto. Respuesta directa en este caso. Mucha. Tienen 30 puntos. Yo no los quiero ver después para el segundo parcial. No llegué a zona mínima. Dejen su trabajo porque no estoy dejando el trabajo. Porque los trabajos que hacen es la gran mentira, como la ficción legal que existía en la persona. Entonces, estudien. Miren, los temas están fáciles. El articulado es poquito. El repaso de introducción al derecho 2. Porque esto ya lo vieron.